ejercicios como para leerlos de corrido, sino como un cuaderno de notas orientadoras para seguir a Cristo más de cerca. Fíjense bien, seguir a Cristo más de cerca, entender a Cristo más de cerca, poder vivir con Cristo más de cerca. Y por eso es que hay que entenderlos, hay que entender qué hay dentro de aquí de nosotros, que ese universo de inteligencia que Dios nos dio, capacidad de entender, capacidad de ver, porque nosotros no vemos con los ojos, ¿sí? No debemos de ver con los ojos, sino debemos de ver con la conciencia que Dios nos dio, ¿ok? Entonces, si debemos de ver con esa conciencia que Dios nos dio, debemos de hacer, de actuar con estas acciones que Dios nos da aquí en nuestra conciencia. Entonces, San Ignacio nos presenta una serie de anotaciones, así lo llama él, ¿verdad? Anotaciones. Entonces, por eso dicen los que de alguna forma transcribieron estos ejercicios en este libro que tengo yo aquí, que de alguna forma lo van ustedes a obtener en algún momento, nos dice que han intentado facilitar, ¿sí?, el texto venerable de los ejercicios de San Ignacio, actualizando la ortografía y las frases latinas, suavizando el hiperbetón y sustituir los arcaísmos por sus equivalentes actuales. Respetando el texto al máximo, hemos dejado algunas explicaciones filológicas. Dice, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor, pase de hoja. Dice, sobre todo cuando se trata de términos peculiares o muy significativos en San Ignacio. Dice, nuestro intento no excusa de acudir a los textos originales, pero quienes no puedan hacerlo, les facilitará el acceso a muchas riquezas de nuestra herencia familiar, como es la herencia de San Ignacio en este caso. Ok, ¿por qué menciona esto el libro? Porque decíamos que cuando Dios se comunica, el Espíritu Santo se comunica al hombre, de alguna forma lo hace con un lenguaje diferente, ¿no? Un lenguaje diferente propio del tiempo de San Ignacio, ¿sí? Y del tiempo del lenguaje de San Ignacio y la escritura en el tiempo de San Ignacio. Nos pone un ejemplo muy sencillo. Dice, por ejemplo, en un lenguaje peculiar de otro tiempo, con otro significado y con otra escritura, vamos a ver el ejemplo que dice, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos al colgar. ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia? O sea, son, por ejemplo, donde dice, hemos intentado actualizar la ortografía y traducir las palabras, suavizando el hiperbetón. Este es un hiperbetón, o sea, por ejemplo, yo digo, la silla al subir se cayó. Entonces nosotros diríamos, cuando subí la silla a la mesa se cayó, ¿verdad? Hay una diferencia
quiere decir lo mismo, pero hay una diferencia de entendimiento según el lenguaje que estemos usando. Entonces, no es fácil. Por ahí una personita me decía el otro día que estaba leyendo los ejercicios espirituales que no le entendían. Entonces, no es fácil entender el lenguaje de algunos santos. No es el único el cual se ha tenido que traducir al latín, digamos, al castellano, acá a nuestro continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque en otros continentes o en otros países del mundo y en otros tiempos, sobre todo, el lenguaje era diferente. Entonces, sobre todo cuando se trata de cosas espirituales, ¿cómo les dijera? Tan íntimas con Dios, ¿sí? Entonces hay diferencias. Entonces, vamos a empezar recordando que la andadura en este texto de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son para hacer de nuestros deseos los deseos del Papa cuando dijo en la encíclica Nuestra Mente que estos ejercicios son para elevarnos a nosotros a las verdades eternas, a las leyes divinas, descubriendo sus infinitas bondades y la gran misericordia de Dios para atraer a los hombres hacia sí con abundantes gracias. ¿Sí? Entonces, este es el fin. Este es el fin. Descubrir las infinitas bondades, la misericordia de Dios para llenarnos de su gracia, ¿no? Entonces, pero para esto tenemos que entender cuáles son estas bondades y cuáles son estas gracias de Dios para con nosotros. De alguna manera ya conocemos algunas. El bautismo nos dio el Espíritu Santo y nos dio 7 dones, y que en la confirmación nos da ese sello y esa patadita como para poner a trabajar esos dones. Sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos que nos dio virtudes y que podemos desarrollar muchos diferentes frutos. Pero es importante también esta cuestión de la conciencia. Y entonces les decía que San Ignacio nos presenta esta forma de seguir unas reglas como anotaciones. Él nos las presenta como anotaciones y nos dice primero, como primera anotación, dice: que lo primero es ver, de alguna forma, examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar de una forma vocal, mental y mentalmente, así como de otras actividades espirituales. Prepararnos, disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas y después, ya quitadas, hallar la voluntad divina en la disposición para la salud del alma. A esto se le llama ejercicios espirituales.
Tenemos que disponer nuestra mente, nuestros oídos, nuestro cuerpo para poder ejercitarnos, ¿sí? Más adelante va a mencionar San Ignacio que así como se ejercita el cuerpo, así necesita ejercitarse el espíritu. Muy bien. Dice, como segunda anotación tenemos, dice, cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra mayor reverencia que cuando usamos el entendimiento. Tenemos que usar cuando hablamos, ya sea vocal o mentalmente con Dios, nuestro Señor. Recuerden que San Ignacio nos enseña a que cuando estamos hablando en comunidad o con una persona más que no estamos nosotros solos, es nuestro Señor. No es mi Señor, no es tu Señor, porque estamos hablando del mismo Señor, del mismo Dios. Entonces, cuando hablamos con Dios nuestro Señor o con alguno de sus santos, porque pedimos su intercesión, dice, requerimos más de nuestra reverencia, de nuestra disposición, de nuestra entrega espiritual, más que de la razón. Eso es cuando hacemos oraciones. O sea, no nos confundamos. Una cosa es cuando hacemos oración y otra cosa cuando estamos haciendo examen de conciencia, ¿verdad? Como vamos a ver las dos partes, tenemos que estar bien conscientes de esto. Entonces, dice, otra anotación dice, los ejercicios se toman en 4 semanas. ¿Sí? Esto se los vamos a ir poniendo por escrito, ahorita solamente lo estamos reflexionando. Se toman en 4 semanas, ¿sí? O en 4 partes. ¿Qué son? La primera es la consideración y la contemplación de los pecados. Por eso era importante conocer esos pecados capitales para poder nosotros darnos cuenta cuáles traemos pegados aquí, miren, aquí. En la boca, en los ojos, en los oídos, en el cuerpo, en las manos. Así, ¿qué hacen nuestras manos? ¿Hacia dónde caminan nuestros pies? ¿Hacia dónde ven nuestros ojos? Tenemos que considerar y contemplar. Nos dice, contempla, medita, reflexiona. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Sí? La segunda parte es reflexionar sobre la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos, desde su nacimiento hasta el día de Ramos, hasta cuando entra triunfante a Jerusalén, cuando él ya termina toda su misión, que curó todos los enfermos, que enseñó, que vino a mostrarnos que el reino de los cielos ya estaba aquí, cuando nos dijo de qué forma ser felices con las bienaventuranzas, todo eso que Jesús hizo desde lo pondríamos desde su nacimiento, pero desde que lo encuentran en el templo con los doctores de la iglesia, hasta la última cena, cuando se va al desierto, toda su vida, ¿no?
Entonces, y hasta cuando hace, ay, perdón, aquí me confundí yo, perdón. Dice la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Ramos, cuando entra triunfante a Jerusalén por toda esa misión que hizo. La última cena es después, perdón, me confundí. La tercera es considerando y contemplando la pasión de Cristo nuestro Señor. Siempre hace ese énfasis, Cristo nuestro Señor. Sí, pues ya sabemos lo que es toda la pasión desde la última cena, en la oración en el huerto de los olivos, cuando se lo llevan, en fin, hasta toda la pasión. Y la cuarta, la resurrección, con 3 formas distintas de orar. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas más importantes en las que vamos a trabajar en estos ejercicios espirituales. ¿Sí? Después nos dice, otra anotación es, dice, que el que recibe los ejercicios mucho aproveche a entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad. ¿Con quién? Con su Creador y su Señor, ofreciéndole todo su querer, todo su poseer, toda su libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, y se sirva conforme a su santísima voluntad. O sea, hay una oración de San Ignacio, ¿no? La que se llama, toma, Señor, y recibe toda mi voluntad, mi entendimiento, mi haber, mi poseer, mi hacer, todo, ¿no? Aunque yo sienta por mis pecados que entra un mal pensamiento a veces cuando yo me quiero entregar a Dios para que Él haga toda su voluntad en mí, toda, no lo que a mí no me cueste trabajo, nada más, no, toda su voluntad en mí, para que este cuerpo, estos ojos, estas manos, estos pies, reflejen a Dios. Es un gran compromiso, es una gran tarea, pero como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. En la mañana me acordé ahorita, ¿no? Como que Dios siempre nos pone algo nuevo. Me acordé ahorita que dije algo nuevo, me acordé de cuando se encuentra con la Virgen en su pasión y se miran, ¿no? A los ojos y le dice Jesús, ¿no ves que yo hago cosas? ¿Ya viste, madre, cómo yo hago cosas nuevas todos los días? Entonces me acordé ahorita que con todo esto que dice que ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, es esa voluntad, disponer todo nuestro yo para que sea la voluntad de Dios quien actúe en nosotros, ¿no? En mí. Vamos a hablar así como en mí, yo en mí, tú en ti, ¿no? Dios en ti. En la mañana le dije a Blanquita de una cancioncita que miré ahí en YouTube de una niña, una canción preciosa, la letra está muy bonita, es italiana. Y le dije, mira la cara de la niña, o sea, mira el rostro de la niña. Y Blanquita sí, inmediatamente me dijo, no es ella, o sea, no es ella. A pesar de que es una niña que se ve que es inocente, Blanquita dice, no es ella, o sea, no es ella la que se está reflejando, sino era
Dios mismo en esa niña, ¿no? Y pues eso también nos lleva a que Dios se hace presente en los niños, ¿no? ¿De quién es el reino de los cielos? De los que son como niños. Entonces, esta parte que dice, el que recibe los ejercicios, lo vuelvo a repetir para entenderlo, el que recibe los ejercicios, mucho le ha de aprovechar, entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad con su Creador y Señor. Ahí sí ya habla de su Creador y Señor, en singular, en uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a entrar Él y su Señor. Entonces dice, ofreciéndole todo su querer y libertad, que todo lo que yo quiero, Señor, aquí está, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí está mi libertad, porque yo he descubierto, o aunque no he descubierto, quiero libremente hacer tu voluntad, para que Dios, que es nuestra divina majestad, toda su persona, todo Él, se sirva a conformar su santísima voluntad en nosotros. ¿Okay? Entonces, dice, estos ejercicios, cuando el que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su alma, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios si los hace en los tiempos señalados. Ahí les va. Los ejercicios espirituales se hacen durante 4 semanas, durante diferentes tiempos en el día. Entonces, si nosotros durante todo este tiempo que se está en la oración, en diferentes tiempos del día, no sentimos algo íntimo entre Dios y nosotros, es porque tal vez no los estamos haciendo como debe de ser, aunque tampoco es algo que nos debe de preocupar del todo, ya llegará el momento, ¿verdad? Entonces sí es muy importante hacerlos en los tiempos señalados. Otra de las anotaciones dice que el que se ejercita, si llega a sentirse tentado, dice, es advertir que cuando el que se ejercita es tentado, como tener algún impedimento para seguir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor, que esto no nos detenga. Por eso mencionaba hace ratito que cuando nosotros estemos con estos ejercicios, probablemente vamos a llegar a sentir lo que dice aquí, como que lo que estamos haciendo no lo sentimos o no vemos el fruto, o de repente siento vergüenza ante Dios porque estoy descubriendo mis pecados, estoy viendo esa miseria que soy, porque entre más descubrimos a Dios, entre más descubrimos su grandeza, su pureza, su amor infinito, porque todo lo de Dios es infinito, no tiene fin, su amor, su pureza, su misericordia, su paciencia, su espera,
todo lo de Dios es infinito, no tiene límite, no tiene fin, ¿verdad? Entonces, a veces cuando descubrimos eso, más pequeños nos vemos nosotros y a veces nos entra una vergüenza, un temor, una decepción. Entonces, que nada nos detenga. Es bueno, es necesario para nosotros, no para Dios, para nosotros ver esta parte, ¿verdad? Para poderlo reconocer más cada día a Él como Dios, ¿sí? Entonces, dice, el libro nos advierte que con el tiempo las consolaciones pueden ser fácil y nos puede llevar fácil a la contemplación de una hora entera, ¿sí? Por ejemplo, nos va a dar, debemos nosotros dedicar un tiempo a determinada oración. Debemos nosotros de tratar de dar un poquito más de tiempo de lo que habíamos pensado, porque la carne siempre está ahí con, ¿qué hora es? ¿Ya? O sea, ya tengo que, ya, no. Tenemos que estar dispuestos a darle, si nos pide la oración, 10 minutos, 15 minutos, media hora, entonces nosotros poner un poquito más para hacer el tiempo que es necesario, ¿verdad? Y dice, para poder vencer las tentaciones, debemos siempre estar algún tiempo más de la hora cumplida, porque para que no solo nos acostumbremos a resistir al adversario, sino derrotarlo. Esta es la intención. La intención de ponernos un tiempo más no es sino para no nada más resistir el tiempo que nos habían puesto, sino para derrotar al adversario, el que está en contra de Dios, el que está en contra de nosotros, que es el que nos dice, si estamos en una oración comunitaria, ¿no? Ay, o el que está ahí predicando, o el que está dirigiendo la oración, ay, este cuate ya tiene mucho tiempo, que nos vamos a ir, ¿no? Estamos sobre el tiempo, entonces eso es, o nos gana el sueño, o le hacemos caso al cansancio, etcétera. Por eso es necesario darnos, si yo en la mañana me doy 5 minutos para orar con Dios en la mañana cuando me despierto, pues darme 10, ¿sí? Para por lo menos hacer los 5 y no menos de los 5, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar. Espero que lo hayamos entendido. Creo que sí lo entendí. Y ya la próxima semana, primero Dios, vamos a entrar de lleno. Esperemos que alcancemos, ¿no? Si no, nos vamos a quedar ahí porque nos vamos de vacaciones. Aquí la jefa de controles tiene las fechas ya listas y pues le damos gracias a Dios. Ya son las, ¿qué? Las 8:40 casi, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si, Angélica, si quieras dar unos minutitos para alguna pregunta o algo y pues ya, tú sabes. Bueno, adelante, chicas, micrófonos abiertos y lo que ustedes gusten preguntar, aprovechar.
Nuestra última clase va a ser la siguiente semana. No los Oye, lo que asustes. pasa es que ahorita dieron mucha información, pero nos van a pasar, sí nos van a pasar todo lo que estuviste hablando ahorita, Laura, porque es muchísimo, si no yo me regreso a párvulos. A mucho. No, sí, se les van a poner, así como les hemos estado presentando diapositivas, así se les va a pasar escrito. Ya sin imágenes, bueno. probablemente alguna No, por porque ese ahí, es para pero memorizar. va a ser más escrito. Sí, es para, para irlo entender, en las vacaciones. no para memorizar, pero sí es para entender, pues, lo que vamos a hacer. Sí, está bien. Gracias. Muy bien, tomamos la foto de la asistencia, chicas. Nadie se quedó dormido por ahí. No, estaba muy buena la Laura. Muy bien. Ok, ahí va. Chis. Listo, déjame nomás cerciorarme que que haya pasado. Permítanme. Sí. Muy bien. Ok, pues entonces, ¿alguna otra pregunta para cerrar? Pues parece que no, Laurita. Entonces, pues cerramos. ¿Mande? Dijo que nos ibas a dar las fechas de vacaciones. Ah, ok. La próxima semana sería la última clase. Ajá, vamos a tratar de este año. De este año. Renovando, pues ya les avisamos por el WhatsApp cuándo vamos a regresar. Pero prácticamente sería la primera semana de enero, Laurita. Vamos a checar ahorita calendario. Sí, el primer jueves de enero. El primer jueves de enero iniciamos. Ok. Y ¿qué otro detalle por ahí? Pues la semana que entra igual vamos a estar en Rosario. El Rosario, pues hoy se nos fue un poquito más largo, pero vamos a buscar la manera de que sea en un periodo de tiempo un poquito más corto para que no nos lleve tanto tiempo y no acortar la clase. ¿Ok, chicos? Y pues nada más agradecer. Sería jueves 7. El jueves. Jueves 7, perdón. 7 de enero. Sí. Cuando regresemos. Ok, muy bien. Por lo pronto nos vemos la siguiente semana entonces. ¿Ok? Gracias por su asistencia y pues gracias. Dios los bendiga. Igual, gracias por la clase, gracias a todos. Saludos. Dios bendiga. Ay, buenas noches. Que Dios los bendiga. Ay, buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Bye, bye. Buenas noches, bye. Buenas noches. Ay, no sé. ¿Cómo le hago? Buenas noches a todos. ¿Y saben qué? No me había dado cuenta que era el internet. Gracias a Dios. Pero ya, se arregló. Adiós, don Rafa. Bye.